menos que se puede decir que fueron ingeniosas cuando confeccionaron este programa, porque este es el último panel y el último orador de este panel es un historiador, de modo que le hemos dejado la llave para que cierre este programa en lo que tenía de específico y para que tenga la otra llave para abrir otra puerta y opinar sobre lo que aquí ha ocurrido. Pero el propósito de Luis Alberto Romero no es hacer una evaluación de esta reunión, sino hablarnos de un tema que él conoce muy bien, que es la Argentina, la compleja reconstrucción del Estado democrático. Es un tema sobre el cual él ha trabajado, él ha escrito mucho sobre lo que ha dicho tantas cosas que en los últimos 40 años no hemos hecho más que demoler al Estado y lograr un gobierno que en realidad es asombrosamente ineficiente. Tiene la palabra el académico Romero. Buenas tardes. Bueno, se ha hablado de la construcción o reconstrucción de la unidad del saber o del saber humanístico. Se ha hablado de la metafísica, la teología, la ética. Yo quiero proponer la historia como un lugar privilegiado para mirar el conjunto del hombre y de las sociedades. Yo elegí hablar en esta mesa sobre historia y democracia, no desde un punto de vista analítico o teórico, sino muy específicamente propositivo y a tono con la búsqueda de la utilidad de nuestros saberes. Pensando en la Argentina de hoy, pero convencido de que lo que diga mutatis mutandis puede ser aplicable a muchísimos otros países, parto de esta pregunta: ¿qué podemos hacer los historiadores argentinos, como historiadores, para ayudar a construir o consolidar una democracia institucional? Diría que quienes valoramos la democracia institucional no somos todos los historiadores, con optimismo diría que somos la mitad del gremio, y que estamos separados de la otra mitad del gremio por la famosa grieta, que abreva precisamente en maneras enfrentadas de contar la historia, de modo que estamos en el medio del problema. Y al final espero poder aportar algunas ideas sobre lo que muy modestamente podemos hacer como historiadores. Ahora, para plantear el tema adecuadamente, me parece importante distinguir, o yo voy a usar una distinción de dos dimensiones de la historia. Por un lado, la conciencia histórica, por otro lado, el saber histórico. La primera se refiere a un fenómeno de carácter colectivo, social, comunitario, porque la historia articula para una sociedad o para sus actores una imagen del pasado, una interpretación del presente y un proyecto para el futuro. Esa capacidad de las narraciones históricas para trazar ese arco pasado, presente y futuro les da una potencia política que desde la antigüedad ha sido reconocida. La conciencia histórica de una sociedad no es pacífica, todo lo contrario. En una sociedad suelen competir en conflicto diferentes narraciones en las que los actores en realidad lo que hacen es proyectar sobre el pasado los conflictos del presente. Por otro lado está el campo bastante más tranquilo, que es el del saber de los historiadores. Los historiadores somos una comunidad profesional como cualquier otra, con sus métodos y su propósito, que es llegar a la verdad histórica, sabiendo que esto es solamente un horizonte y que nuestras verdades, las que conoceremos en nuestras vidas, son siempre parciales y provisorias. Este saber de los historiadores transcurre en paralelo y a una cierta distancia de lo que es la conciencia histórica
de las ideas como generales de la sociedad sobre su pasado y su presente. Está muy influida por ellas, esto que yo les decía de que nuestro gremio está dividido en dos mitades es una prueba de esa influencia, pero a la vez el saber de los historiadores, creemos, cuando nos sentimos muy optimistas, tiene capacidad para operar sobre las ideas del pasado de la sociedad, quizá matizándolas, quizás relativizando las certezas y atemperando por ese lado los ánimos. Por estos dos caminos, conciencia social por un lado y saber profesional por el otro, la historia que se narra, de distintas maneras, de muchas maneras, establece una estrecha relación con la política. La historia forma conciencia y a la vez contribuye a ponerla en cuestión. El tema que nos convoca y al que quiero aplicar estas ideas es la democracia. La democracia es hoy un concepto ampliamente compartido, pero a la vez es un concepto sobre el cual hay muchas disputas y muchas ideas diferentes sobre lo que realmente es la democracia. Creo que entre ayer y hoy hemos oído algunas de las varias ideas que hay circulando. Para los historiadores que somos bastante reacios a las definiciones estáticas, la democracia moderna es útil pensar en ella en términos de una familia de ideas, muy extensa, muy diversificada, con troncos, y dentro de cada tronco con especies, y dentro de cada especie con subespecies, y con un pequeño punto en el origen que las vincula a todas, pequeño y fundamental, que es la idea de que el poder soberano se legitima en algo llamado la voluntad popular. Esto es un invento moderno. Hasta hace apenas 3 siglos se pensaba que la legitimidad bajaba de Dios a través de distintas mediaciones. Desde el siglo XVII o XVIII se inventó esto del pueblo y de la voluntad popular, y en eso en general creemos hoy. Más allá de este punto mínimo comienzan las diferencias, que son enormes. Yo no creo que sea posible decir que algunas de las formas de la democracia sea la verdadera y todas las otras sean erróneas, falsas o quizás ajenas a la democracia. Más bien, me parece preferible decir que yo creo, y que creo que casi todos los que estamos acá comparten esta creencia, que una de las variantes es la mejor y que como ciudadanos es bueno que hagamos un esfuerzo para construirla y defenderla, pero no porque sea verdadera, sino porque, para usar otro adjetivo absoluto, es buena. Esquematizando, creo que podemos hablar de dos grandes troncos de esta familia democrática. Uno del cual hemos hablado, muchos han hablado hoy, llamaré globalmente democracia institucional, deriva de una idea ciudadana del pueblo, el pueblo como un conjunto de ciudadanos, y enlaza la democracia con el republicanismo y el liberalismo. Pero hay otra que parte no de un pueblo de ciudadanos, sino de un pueblo esencial, un pueblo cultural, el Volk alemán, y que suele expresarse, tomando la famosa fórmula de Max Weber, a través de liderazgos carismáticos de masas. Creo que es fácil reconocer a qué dos familias me estoy refiriendo sin entrar en más detalles. Consecuentemente, las narraciones históricas ligadas a cada una de estas dos familias, las que se identifican con otra, encuentran para la democracia orígenes diversos. Algunos lo encuentran en las revoluciones inglesa y estadounidense, otros en la Revolución Francesa, otros quizás en las asambleas populares germanas en la temprana Edad Media, cuando los guerreros, haciendo tronar sus tambores, proclamaban al nuevo rey. Consecuentemente, a partir de puntos de origen diferentes, las distintas versiones de las narraciones históricas llegan a finales diferentes.
Para poner un ejemplo un poco grueso, en la Argentina algunos creen o creemos que un punto importante en este camino democrático es la figura de Raúl Alfonsín, y otros creen que un punto importante, tan importante como el que nosotros creemos que es el de Alfonsín, es el de Néstor Kirchner. Son dos maneras de entender la historia y dos maneras de entender la democracia. Entre los historiadores estas opciones existen, aunque son menos drásticas. En el plano de la conciencia histórica, en cambio, que incluye las políticas estatales, porque una de las tareas del Estado es crear conciencia histórica, estas opciones existen vigorosamente y alimentan fuertes debates y luchas por el sentido de la democracia, del pasado, el presente y el futuro. ¿En qué está la Argentina respecto de este problema? Yo diría que en un punto decisivo, pues la reconstrucción, aún incipiente, de una democracia institucional iniciada en diciembre de 2015, se enfrenta con una vigorosa conciencia histórica nutrida en las ideas, mitos y sentimientos nacionales y populares ligados a la forma democrática autoritaria, plebiscitaria y antiliberal. Creo que ese es uno de los conflictos fuertes del momento. Para explicarlo un poco mejor, repaso rápidamente la genealogía de este enfrentamiento. Desde mediados del siglo XIX, y sobre todo desde la época de Bartolomé Mitre, y creo que cada país hispanoamericano tiene una figura equivalente a Bartolomé Mitre, fundador de la historia nacional, desde mediados del siglo XIX se construyó un relato histórico que unió la formación de la nacionalidad con un liberalismo democrático tan genérico como consistente. Pero desde principios del siglo XX este relato fue cuestionado por una versión más esencialmente nacionalista y antiliberal que desde fines de la Segunda Guerra Mundial empalmó, sin conflictos y sin grandes, complicaciones, empalmó con una variante populista, que es la del peronismo. Con estos dos componentes básicos, la tradición nacionalista y la tradición populista, la Argentina construyó, y hoy todavía mantiene, una historia que, para usar dos términos no castellanos, podríamos llamar völkisch o Nakampop, como decimos más corrientemente hoy. Una historia völkisch de la democracia o una historia Nakampop de la democracia. Este relato nacional y popular tuvo y tiene un enorme éxito, en parte por razones políticas e ideológicas y en parte por sus éxitos discursivos. Es significativa su capacidad para transformar hechos en mitos, para articular elementos diversos, así como para adaptarse a los cambios e imprimir un sentido reconocible para diversas situaciones. Lo cierto es que está ampliamente instalada en el sentido común, esas cosas que hablan cuando uno no sabe que está expresando esta idea, y que es capaz de articular en un mismo discurso, por ejemplo, a los unitarios de 1830 con el Fondo Monetario. Tema muy del día, pero que seguramente la semana que viene, en lugar del Fondo Monetario, se articulará con otra cosa, ¿cierto? O construir líneas tan arbitrarias como la que une a Rosas, Irigoyen, Perón y los Kirchner. La palabra aquí, los Kirchner, está apareciendo porque en realidad es mi obsesión y la razón por la que pensé en hablar de este tema, ¿no? En los 12 años de gobierno kirchnerista, este relato, que había retrocedido y perdido tensión con la democracia de 1983, floreció rejuvenecido y se expandió. El uso de los recursos mediáticos estatales fue muy importante, sin duda, pero más importante fue la capacidad de sus intérpretes para rearmar tres elementos: el relato nacionalista, vigorizado desde 1982 con la guerra de Malvinas,
el populismo del peronismo clásico y el populismo revolucionario entre peronista y cubano de los años 70. Sobre todo, y esta fue la gran novedad, encontró la forma de articular todo esto, que ya era un pequeño artificio, con el discurso de los derechos humanos en su versión dura e intransigente. Para los colegas no argentinos les aclaro que lo que usualmente llamamos hoy derechos humanos fue en su tiempo, en sus orígenes, una de las creaciones más maravillosas de la sociedad durante la dictadura y al comienzo de la democracia, y que con el tiempo se convirtió casi exactamente en lo contrario de lo que había sido. Mientras los tres primeros motivos, el nacionalista, el populista clásico y el populista de los 70, marchaban juntos desde tiempo atrás, la presencia en el relato de los llamados derechos humanos fue tan novedosa como sorpresiva. Lo que parecía imposible para la lógica, hacer de todo esto una cosa única, lo logró la política. Los motivos que articuló el relato kirchnerista combinaron lo mítico, por ejemplo, la resistencia peronista o los 30.000 desaparecidos, con el unanimismo y el antiliberalismo nacional y popular clásico. Sobre todo, este relato kirchnerista manejó eso que alguien ha llamado el tono sostenido del discurso, el tono fuerte, gritando y irritante, exacerbó lo faccioso y lo conflictivo y generó la llamada grieta a la que me refería al principio. Tuvo un éxito extraordinario, no podría, es una interrogación sobre exactamente por qué se debe, pero indudablemente logró conectarse con una zona sensible y receptiva de una conciencia histórica largamente trabajada por el nacionalismo populista. Impulsado por un uso sistemático de los recursos estatales, el discurso kirchnerista, viejo y nuevo a la vez, arraigó y empujó las versiones diferentes a los márgenes, las arrinconó, las desarticuló. Estoy convencido de que este relato tiene hoy un peso enorme y una capacidad de operación en la vida política igualmente grande. Hoy permanece sólidamente instalado en los lugares de influencia sobre la memoria histórica. Funciona como aglutinante, suministra los argumentos confrontativos y conserva su capacidad para reducir cualquier discusión a sus términos, consolidando así una grieta que, y esto es lo que, al punto al que quería llegar, una grieta que bloquea las discusiones públicas de una democracia plural. Y así, por este lado llego a la proposición que había, a lo propositivo que quería plantear. La Argentina se encuentra hoy en una circunstancia compleja, crucial en muchos sentidos, en la que necesita volver a discutir muchas cosas. Creo que por la mañana se habló bastante de todas las cosas que están implicadas en esta situación crucial. Sobre todo, yo creo que, además de todas esas cosas, necesita consolidar una democracia institucional que en realidad nunca llegamos a construir plenamente. Para eso, entre otras cosas, necesitamos sacar a nuestra conciencia histórica, al sentido común histórico dominante en nuestra sociedad, de esta trampa en la que está metido. Hay que desarmar una versión hegemónica sólidamente instalada en tales espacios que, entre otros problemas, obstruye la relación fluida y sana de la sociedad con su pasado. Pero no se trata de reemplazarla por otra versión verdadera, hegemónica, sino de recuperar una relación con el pasado que sea plural, abierta al diálogo y a la confrontación, que es el tipo de relación adecuado para esa sociedad liberal y democrática que yo y creo que todos nosotros queremos construir. Y aquí es donde creo que los historiadores pueden hacer un pequeño aporte. Lo primero que se espera de los historiadores es que muestren la verdad. Y esto es cierto, pero solo en parte. Estos relatos nacionales y populares operan
habitualmente con una sistemática deformación y falseamiento de los hechos. Se especializan en construir y reforzar mitos. Los historiadores pueden hacer un esfuerzo sistemático para establecer esto que los ingleses llaman los hard facts, los hechos. Pero la verdad histórica que se reclama llega hasta ahí, llega hasta los hechos sólidos. La historia verdaderamente empieza en ese momento, empieza a partir de que tenemos los hechos sólidos, porque a partir de un conjunto de hechos se pueden decir cosas muy diversas y muchas de ellas son igualmente válidas y aceptables porque parten de distintas premisas y responden a preguntas diferentes. No digo que cualquier cosa que se diga sobre el pasado sea admisible. No es lo mismo saber histórico que mitología, ni es igual la historia a la ficción, ni son iguales los historiadores a los creadores de mitos. Hay un límite en lo que es historiográficamente aceptable, pero es un límite solo consensual. La línea que separa la ficción de la historia no es de ningún modo taxativa, no está escrita en ningún reglamento. Esa línea la trazan o la trazamos cotidianamente los historiadores y nuestros colegas de las ciencias sociales, por ejemplo, en reuniones como estas. En estos ámbitos donde nosotros discutimos, se delimitan cuáles de todas las muchas cosas que se pueden decir sobre el pasado están en el orden de lo aceptable y cuáles deben ser descartadas por falta de rigor o exceso de fantasía. Hay infinidad de historiadores que dicen cosas muy distintas, pero Pacho O'Donnell es otra cosa. A veces me parece que necesito ser un poco menos elíptico en lo que quiero decir. Entre las interpretaciones aceptables, seguramente cada una de ellas ilumina mejor un aspecto, y lo importante es el diálogo entre ellas, porque de ese diálogo resulta un enriquecimiento de cada uno. Ese diálogo que los historiadores pueden promover es un buen ejemplo de lo que debería ser una conversación política en la democracia. Estoy diciendo que uno de los modestos aportes que los historiadores podríamos hacer a esta especie de parate dialógico que tenemos en la Argentina es a través de la historia dar un ejemplo de cómo se puede conversar en la diferencia. Esclarecer los hechos y establecer la conversación plural son dos aportes importantes que los historiadores pueden promover. Hay un tercer aspecto que es tanto o más importante. El oficio del historiador, y aquí voy a repetir a Mark Bloch, consiste en comprender y no en juzgar. Consiste en ponerse en el lugar de cada una de las partes y entender sus razones y motivaciones. Y cuanto más se comprende, menos contundente y lapidario se es en los juicios. Tratar de comprender al otro es también un aporte importante de la conversación plural necesaria para el desarrollo de una democracia institucional. Cuanto más comprensiva sea, probablemente menor sea la grieta. Me ilusiona pensar que los historiadores pueden hacer una suerte de terapia de una conciencia patológica y traumática e inyectar en ella pluralismo, comprensión, tolerancia. Pueden operar a la vez sobre el pasado y el presente, mostrando que ni en uno ni en otro hay una voz única, sino una polifonía, que a veces quizás se parece más a un motete renacentista que a un coral de Bach, pero con la cual es posible que todos convivamos pacíficamente y discutamos con serenidad los problemas políticos. En este punto es el momento de preguntarse por el cómo, y la verdad es que eso es lo que no sé muy bien. Tengo una vaga idea, pero no sé muy bien, ¿no? Creo que podemos hacer algo, o que pueden hacer algo, aquellos historiadores que quieran trabajar por esto y consecuentemente ser, además de historiadores, ciudadanos militantes. Deben
estar decididos a abandonar, al menos por un rato, la vida recoleta de la academia y dedicarse a la intervención pública. Hay muchísimas cosas, muchísimos lugares donde pueden intervenir. Por ejemplo, podrían discutir qué cosas se enseña en los colegios o en las escuelas, que les puedo asegurar son hoy un verdadero búnker de la versión kirchnerista y no veo cómo se va a remover en mucho tiempo. También deben encontrar la manera de participar en los medios, deben promover los debates históricos en todos los ámbitos de la sociedad civil donde puedan promoverlos. Deben utilizar al Estado. La tentación es grande, sobre todo cuando un grupo acaba de ganar las elecciones. Ahora que tengo el manejo del Estado, voy a voy a difundir mi versión. Yo creo que hay que resistir esa tentación, porque no se gana nada con reemplazar una manipulación por otra. Sin embargo, hay espacios públicos a cargo del Estado desde donde se construye conciencia histórica que deben ser observados y monitoreados. Por ejemplo, los museos, los guiones de los museos parecen inocentes, pero son todo un mensaje, o los nombres de las calles, o las conmemoraciones, o los feriados, ¿no? Hay un montón de lugares en donde la acción pública moldea la conciencia histórica. Todo esto, dicho muy sintéticamente, es el campo de acción de eso que a veces se llama el historiador público, y el espacio desde donde quienes creemos en las virtudes de una democracia institucional podríamos trabajar para corregir una conciencia histórica que, tal como está conformada, juega en contra de la democracia institucional y en favor de formas autoritarias de la democracia. Muchas gracias.